Bien, entonces empecemos con el repaso de trigonometría. Trigonometría. La palabra trigonometría proviene del griego trigon, triángulo, y metría, medición de los triángulos. ¿Sí? Si bien la trigonometría no solamente tiene utilidad para calcular y resolver triángulos, sino que tiene aplicación en un montón en la ingeniería, en la arquitectura, en la astronomía, en la agrimensura, en un montón de ciencias, básicamente es el estudio, la medición de los triángulos. ¿Sí? ¿Qué es la resolución de los triángulos? Bien, nosotros sabemos que un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Bueno, resolver triángulos es que de todos esos datos, de los lados y los ángulos, nos falte uno o dos datos, dos que son incógnitas, determinar esas incógnitas que nos están faltando en esos triángulos. ¿Sí? Bien. Para eso, vamos a hablar de los ángulos primero. ¿Sí? Después vamos a hablar de los lados y de la relación de los lados. Pero los ángulos. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Bien. Existen 3 sistemas de medición de ángulos. Existen 3 sistemas. En realidad para nosotros van a existir 2, porque hay uno que nunca vamos a usar. ¿Sí? El sistema de medición de ángulo es el sistema sexagesimal, el que usamos todo el tiempo desde la escuela primaria. Aquel que el ángulo recto era de 90 grados, que un ángulo de una vuelta era 360 grados. Un grado, ¿cuántos minutos tenía? 60. 60. Un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Ese es el que usamos siempre. Ese que a lo mejor ni sabemos el nombre, es el sistema sexagesimal. Y en la calculadora está como modo DEG o como modo D, la D mayúscula nada más. ¿Sí? Muchas veces cometemos errores porque nos prestan la calculadora y no nos fijamos que la calculadora está en los otros sistemas y nos da todo mal. Eso hay que tener mucho cuidado. Ya lo vamos a aprender cómo cambiarlo y cómo ponerlo. ¿Sí? Cómo chequear que esté todo, que sea el que yo necesite. Existe un segundo sistema, es el inglés. Más que centesimal es el sistema inglés. ¿Sí? El que en la calculadora lo da como modo GRA. Nunca usamos ese sistema. Para que tengan una idea y sepan, un ángulo recto son 100 grados centesimales. O sea que el semicírculo tendría que, en la parte superior no tiene 90, tiene 100. Va de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y 300 a 400. Ese es el tema, el sistema inglés, cómo funciona. Ese no lo uso. El que sí puedo llegar a utilizar son el sistema radial, ¿sí? Los radianes. Bien. Para que tengan una idea, un ángulo de una vuelta son 360 grados sexagesimales, 180 es un llano y un recto 60 grados. 90 grados, perdón, un ángulo recto. Un grado tiene 60 minutos, un minuto 60 segundos. Fíjense en el sistema centesimal, les repito, esto no hace falta que acá en esta la podríamos tachar, no nos interesa. Si nos interesa, porque muchas veces lo vamos a usar, es el sistema radial. El radian es un ángulo central de una circunferencia que verifica que el radio y el arco son iguales. A ver, vamos a ver si se puede entender este concepto. Yo tengo una circunferencia. Ahí, tengo esa circunferencia. Y digo que tengo un ángulo ahí y así. Este ángulo que tenemos acá, este ángulo que yo tengo acá, este ángulo, es igual a un radian cuando este radio, el radio de esa circunferencia, es igual al arco AB. Si el arco AB
si la longitud del arco AB es igual, tiene el mismo largo que el radio, este ángulo, vamos a llamarle alfa, es un radián. ¿Cómo sé cuánto es un radián? Un radián son 57,14 grados sexagesimales. Para que yo lo represente y la longitud de ese arco me dé igual al radio, acá tendría que ser un ángulo de 57 grados. Eso determina una relación, que ¿cuál es la relación? Esta que está acá. La relación es que si yo quiero pasar de grados sexagesimales a radianes, voy a decir que 360 grados sexagesimales es igual a 2 pi radianes. 360 grados sexagesimales es igual a 2 pi radianes. Por lo tanto, 180, que la mitad es pi. 90, que la mitad es pi sobre 2. Y así, con una regla de 3 simple, yo puedo pasar de grados sexagesimales a radianes. ¿Para qué me sirven los radianes? Por ejemplo, si yo tengo una viga que es una viga así, por ejemplo, vamos a dibujar eso, vamos a hacer otra circunferencia. Yo tengo una viga curva. Tengo esto y tengo una viga, y tengo una viga que va de acá hasta acá. Tengo esta viga así, con esta forma. O un arco de ladrillos, así, con esa forma. Yo digo, ¿qué longitud tiene este arco? ¿Cómo sé la longitud de este arco? Si yo sé el ángulo que hay acá. Yo tengo este ángulo, ¿cuánto vale? Lo tengo. Y sé cuánto vale el radio de esta circunferencia. Eso sí lo tengo. ¿Cuánto valdrá esta longitud? Bueno, vale el ángulo en radianes por el radio. El ángulo en radianes por el radio me da la longitud de ese arco. Entonces yo puedo sacar cuánto tiene que tener una barra, cuántos ladrillos van a necesitar para hacer ese arco, conociendo el ángulo y conociendo el radio de la curva. Si yo el ángulo lo tengo en grados sexagesimales, y yo sé que el ángulo es 95 grados, con la relación 2 pi radianes 360 lo paso de un sistema a otro. Lo multiplico por el radio y obtengo esa longitud. Cuando yo acá, chicos, digo 2pi, lo que estoy diciendo es que esto tengo que hacer 2 por 314. ¿Sí? 2 por 314, ¿a mí qué me da? La 360 grados sexagesimales. 2 por pi radianes son 360 grados sexagesimales. Con esa relación yo puedo pasar de un sistema a otro. Es como cuando yo digo, bueno, ¿cuánto está el dólar? $1, 150 pesos. Bueno, ya ahí, si yo quiero comprar $50, $100, vender dólares, puedo hacer la relación con una regla de 3 simple. Bueno, la relación que tengo que hacer yo acá es esa. 360 grados, 2 pi radianes. Bien. La semana que viene vamos a hacer algún cambio para que ustedes vean. Continuemos. Revisión. ¿Qué es un triángulo rectángulo? A ver, ¿quién me dice que es un triángulo rectángulo? Un triángulo con un ángulo recto. Perfecto. Es un triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados sexagesimales, o sea, un ángulo de pi sobre 2 radianes. ¿Ven? 90 grados en pi sobre 2 radianes. El lado que está opuesto a ese ángulo recto se llama hipotenusa. Los catetos son los que están adyacentes al ángulo recto. ¿Sí? Los dos catetos están adyacentes al recto. La hipotenusa está opuesta a el ángulo recto. Nunca vamos a encontrar un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es más chica que los catetos. Siempre la hipotenusa es más larga, más grande que los catetos. Bien. Eso es un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo se verifica que la suma de interiores, se verifica que la suma de los ángulos interiores es igual a ¿cuánto? ¿A 180? 180. 180. Si el triángulo no es rectángulo, ¿también la suma de los ángulos interiores es 180? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman los triángulos que no son rectángulos? Algunos le dicen triángulos a todos, pero
Los, los triángulos no Obtusángulo. rectángulos son Isósceles. esos isósceles caleno. Obtusángulo. ¿Cómo? Obtusángulo, ¿puede ser? Exacto, bien. Rectángulo o obtusángulos. Son los que no tienen el ángulo recto. Cuando yo hablo de triángulo isósceles, equilátero y escaleno, ahí estoy haciendo una clasificación por la longitud de los lados. ¿Sí? Un isósceles, por ejemplo, tiene dos lados iguales y uno desigual. Un equilátero tiene los tres lados desiguales. Bueno, ahí estoy hablando, lo estoy nombrando en función de la longitud de los lados, no de los ángulos. ¿Sí? En función del ángulo, ángulo rectángulo, ángulo oblicuángulo. Ángulo, triángulo oblicuángulo, ningún ángulo recto. Por ejemplo, los 3 de 60. ¿Sí? Los 3 de 60 es un triángulo, o uno de 60, uno de 70 y uno de 50. Sumamos, dan 180, pero no hay ninguno que sea recto. Las funciones trigonométricas que nosotros vamos a aprender hoy son para triángulos rectángulos. O sea que hay un ángulo recto. Teorema de Pitágoras. Bien, ahí recién hablamos la relación entre los ángulos. Dijimos que la suma de los ángulos interiores era 180. Ahora queremos relacionar las longitudes de los lados. Para eso usamos a Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Algo así Bien. era? Sí, digamos que una forma que vos tenés propia de decir algo, pero está muy correcto. Está correcto. A lo mejor uno lo diría de otra manera, pero está bien lo que vos decís. ¿Sí? Nosotros decimos que el cuadrado de la hipotenusa, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vos dijiste cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa cuadrada. Dijiste lo mismo de otra manera, pero está bien. ¿Sí? Entonces, traté de decir de esta manera, para que sea más correcto, que dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la Profe. suma de los cuadrados de los catetos. Sí. No sé si usted puede ver los mensajes, pero Amílcar avisó que Oriana no se puede conectar a la clase. No, yo no estoy viendo, pero bueno, yo no lo voy a notar. Oriana Aldana. Sí, dice que no se puede, que no puede entrar. Ay, ¿por Al qué? menos a lo que puso Amílcar en el chat. Bien. Amílcar es. Amílcar, ¿cómo es el apellido? Fritoli. Ah, sí, está bien. El ingeniero de alimentos, sí, ya sé quién es. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Veamos en este triángulo rectángulo si está bien. Si es factible este triángulo rectángulo. 3, 4, 5. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer para ver si ese triángulo está, si es 5 esa hipotenusa? ¿Cómo deberíamos saber si es 5 esa hipotenusa? ¿Cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? ¿Cuánto miden los catetos y cuánto mide la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? 5 es la hipotenusa, 4 y 3 son los catetos. Bien, entonces yo tendría que hacer 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 25, 16, 9, 25. Bien. Chicos, este triángulo rectángulo es el triángulo que yo le llamo el triángulo de la construcción. El triángulo que se utiliza en la obra, en la construcción. ¿Por qué? ¿Lo usaron ya alguna vez en taller o en algún lado? No, Yo no lo yo, sé, pero sabía que se usaba esa técnica para sacar la escuadra. yo lo Bien, vi en internet. bien. ¿Cómo es? ¿Por qué? Yo tengo esta pared. ¿Sí? Tengo esta pared, así. De un ambiente grande. Quiero dividirlo en dos ambientes más pequeños. Quiero hacer una pared por acá. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago una pared ahí? Bueno, la hago y listo, ya está. No es así. La pared que yo tengo que hacer acá, esta pared que tengo que hacer acá, tengo que asegurarme que este ángulo acá, ¿cuánto sea? De De 90. 90. 90 grados. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tiro un hilo por acá así y hago la pared y ya está, y no me queda. Bien.
¿Cómo hago para sacar el ángulo de 90? Si yo tengo una escuadrita, esa que usamos para dibujar, yo pongo la escuadra y el hilo, tiro el hilo y no me va a dar bien, porque la escuadra es muy chiquita y la pared es muy larga. O sea, eso me funciona arriba del tablero, cuando estoy dibujando de 30 a 40 centímetros, cuando estoy jugando 3, 4 metros no es tan fácil. Entonces lo que hago es marcar acá y tirar un hilo, poner un hilo así, y marcar del punto de acá hasta acá. Esperen que busco acá. Medir esta distancia así, 3 metros. Y poner un clavito acá con otro hilo. Poner ahí un clavito. Entonces de ahí voy a tirar un hilo para acá. Y de acá, de este otro punto, de acá, de ese clavito que tengo ahí, tiro este otro hilo. Sobre este hilo, acá dije que medía 3 metros. Ahí medí 3 metros. ¿Sí? O sea, acá tengo 3 metros. Del clavito a este clavito 3 metros. Hago una marca en el hilo a 4 metros. ¿Sí? Y hago una marca a 5 metros. De 5 metros de largo. Entonces muevo esos dos hilos. La marca de uno y de otro la hago coincidir en un punto. Tratando de tirar los hilos de manera que los 4 metros, de acuerdo a la misma tensión del hilo que cuando medí en 4 metros y 5. Cuando me encuentro un punto donde yo consigo tener el hilo de 4, esto de 3 y esto de 5, este ángulo que quedó formado es recto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo muevo los dos hilos hasta que los hago coincidir en un punto. Cuando coincide en ese punto, si está bien tensado el hilo de manera que está la marca igual tensado que cuando lo hice, cuando lo marqué con una tensión determinada, el hilo estaba bien estiradito y lo puse igual, ahí me queda, bien, ahí entonces pongo una estaca acá, tiro la línea, ahí hago el cimiento y en función de esa línea hago la pared. Y me queda este ángulo de este lado. Bueno, cuando haga la pared, voy a hacer la pared así. ¿Sí? Me va a quedar este lado y este ángulo, los dos de 90 grados. Ese es el famoso triángulo 3, 4, 5 que se utiliza en la construcción. Que muchas veces uno dice, uy, pero no tengo 3 metros. No, hay otra pared a los 3 metros, a los 2,50. ¿Cómo hago? Bueno, el triángulo puede ser 3, 4, 5, pero también puede ser 1,5, 2, 2,5. O sea, el 3, 4, 5 dividido 2, dividido 3 por 2, puede ser 40 centímetros, 30 centímetros y 50 centímetros. Puede ser 80 centímetros, 60 centímetros y 100 centímetros. O sea, ese 3, 4, 5 multiplicado, dividido los 3 por lo mismo, me sigue dando Pitágoras, por Pitágoras me sigue dando. Por lo tanto, yo elijo qué medidas hacer. Eso es lo que ustedes tienen que saber, y eso es lo que la gente en la obra muchas veces no sabe, el albañil. Entonces yo, profe, mire, no, tengo 3, 4, 5, ¿cómo hago? No me alcanza, no tengo 3 metros, tengo 1,50 m. Bueno, hace 1,50 m, 2 y 2,50. Y del triángulo que te va a quedar también es un triángulo rectángulo. Y si haces 1,50 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2,50 al cuadrado, te da igual, porque 2 al cuadrado, 2,5 al cuadrado es 6,25. 2 al cuadrado es 4 y 1,5 al cuadrado es 2,25. Entonces 4 más 2,25, 6,25. Te verifica. ¿Sí? Háganlo si no. ¿Está? Entonces, esa es la manera de trazar, a partir de la utilización del teorema de Pitágoras, un ángulo recto. Es cuadrar una pared. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien, sigamos. Veamos algún ejemplito. Sencillito. Calcularse. A ver. ¿Cómo calculo C? Calcúlense, a ver. Díganme con la calculadora cuánto tienen calculadora por ahí. Sí. Bueno, háganle con la calculadora, díganme cuánto les da C. Estamos haciendo unas cosas sumas para un chico de 3er año y no para chicos grandes como ustedes de quinto. Pero no importa. Ya vamos a traer algo más difícil. Vamos despacito.
14, algo. 14,14. Sí. Sí. Bien. Bueno, lo escribo acá. Sería c cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien. Para el que no sepa, yo veo que saben, pero bueno, por si alguien no lo tiene claro. ¿Cómo se usa la calculadora? Bien. Presiono la tecla raíz, ¿sí? Y escribo por eso ya lo puse en rojo, entre paréntesis, 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Para hacer esta cuenta, yo hago 10 por 10 más 10 por 10, pero siempre tiene que estar entre paréntesis. Si no está entre paréntesis me da mal. Si no está este paréntesis y lo que va a hacer me va a decir, la raíz de 10 al cuadrado es 10, más 100, me va a dar 110 si hago eso, si no le pongo los paréntesis. ¿Sí? Entonces, cuidado, siempre hay que poner los paréntesis. No se olviden de eso. Bien, para terminar, ¿cuánto daría A? A ver, ¿quién me calcula A? Cuidado con cómo despejo, ¿eh? 6. 6 centímetros, bien, Valentina. Bien, Valentina. Muy bien, a ver cómo hicimos. ¿Todo le dio 6? ¿Cristian? No llegué a hacerlo, profe. Bueno, hágalo, lo espero, vamos. La amiga de Buenos Aires, Janet. Bien, a ver si nos va así. La hipotenusa es 10, el cateto 8 y el otro cateto es A. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es A cuadrado más 8 cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Y 8 al cuadrado es 64. Este pasa restando. Muchos se equivocan porque está positivo. Dicen, no, cuando está positivo pasa sumando. No, porque me queda más 64 centímetros cuadrados. Entonces me queda 100 menos 64, que es 36. Si hago la raíz de 6 centímetros. ¿Estamos? Bien. Creo que eso no da ningún problema. ¿Preguntas? No. Veamos. No. Bueno, vamos a ver las razones trigonométricas que utilizamos para la resolución de triángulos rectángulos. Nosotros decimos que tenemos dos catetos, pero cuando trabajamos con funciones trigonométricas, los catetos tienen a su vez dos nombres distintos, que son cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué es lo opuesto y qué es lo adyacente? Según el ángulo que yo estoy hablando. Un cateto es opuesto y es adyacente. Es opuesto a un ángulo y adyacente al otro. ¿Sí? Entonces, depende del ángulo, va a ser opuesto o va a ser adyacente. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, donde acá se ve el ángulo B es recto, alfa hace que el cateto opuesto a alfa sea el BC y el AB sea el adyacente a alfa. Si yo en lugar de tomar alfa, tomo beta, este ángulo, y le llamo beta, ahora
AB, ¿qué ángulo sería? ¿Qué cateto sería? AB. El ¿Opuesto opuesto. o adyacente? Opuesto, bien. Se habrán dado cuenta que nosotros llamamos con letras griegas a los ángulos y con letras comunes a los lados o a los vértices. ¿Sí? En realidad los vértices tendríamos que llamarlo con mayúscula y los lados con minúscula, pero bueno, eso ya es medio fino. Bien. A través de las relaciones que podemos establecer entre los lados del triángulo se forman las razones trigonométricas. Haciendo relaciones entre esos tres lados tenemos las razones trigonométricas. Se llaman razones trigonométricas las que relacionan a la medida de los lados de un triángulo con la medida de sus ángulos. O sea, estoy relacionando el seno, el coseno y la tangente de un ángulo con dos lados, que pueden ser la hipotenusa o pueden ser los catetos. Bien. ¿Cuáles son ellas? Bien. Se definen de esta manera. Tengo ese triángulo, tengo el ángulo alfa, tengo el cateto opuesto a alfa, el cateto adyacente a alfa y la hipotenusa. Entonces defino al seno de alfa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, al coseno de alfa como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y a la tangente de alfa como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, de esta manera. Si yo tengo que completar acá seno de alfa, ¿cómo pondrían acá? Seno de alfa igual a qué? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cómo serían las letras que yo tendría que poner acá para el seno de alfa? Por ejemplo, yo voy a hacer el seno y le voy a pedir que usted haga el coseno y la AC. tangente. El seno es el cateto opuesto, CB, CB. y la hipotenusa es CA. BC o B, y hace bien. ¿Cómo sería, Valentina, el coseno? AC sobre... ¿Qué? No. No. El coseno. AB sobre AC. Bien. ¿Y la del tangente? AB sobre AC. Bien. Si ustedes se fijan, AB, BC y CD, vamos a suponer que están en centímetros. Es la longitud del cateto y de los catetos y de la hipotenusa en centímetros. Cuando yo haga el seno de alfa, 30 centímetros sobre 50 centímetros, ¿qué unidad me da 30 centímetros sobre 50 centímetros? Unidad en centímetros. Si yo tengo, a ver, porque es un tema que siempre confundo. Yo tengo 30 centímetros sobre 50. Qué malo que soy para escribir de esta manera. Centímetros. Les prometo que, les juro que no escribo tan mal, pero con el mouse no puedo. Bien, ¿qué unidad me queda eso? Eso me queda 0,6. 0,6. Hacer esa cuenta me da 0,6. ¿Qué? ¿Centímetros? Centímetros. No, alguien dijo otra cosa, que no la escuché bien. Yo dije nada. Nada, exactamente, nada, porque el centímetro se anula con el centímetro. Entonces esto no tiene unidad. ¿Cómo se llaman los números que no tienen unidad? ¿Sabían que tienen un nombre los números que no tienen unidad? No. Adimensionales, con S, adimensionales, porque dimensiones con S. Adimensionales. El seno, el coseno, la tangente, las razones trigonométricas son adimensionales, no tienen unidad. Es un número sin unidad. ¿Qué número conocen ustedes que usan siempre, que hasta hoy hablamos de él, que no tiene unidad? ¿Qué no tiene unidad? Y que yo uso todo el tiempo. No sé, pero me suena el 0. No, el cero es 0 centímetros, 0 metros, 0 segundos.
No, ¿El no sé. pi? El pi, el número pi es 3, 14, 15, todos los decimales que vos quieras, pero no es centímetro, no es milímetro, no es metro, es un número que no tiene unidad. ¿Por qué pi no tiene unidad? ¿Qué es pi? A ver, alumno de quinto año, ¿qué es pi? ¿Saben la Primaria, profe. ¿Eh? A Una primaria. constante. Sí, es un número constante, no varía. ¿Sí? Si aumenta la temperatura, si hace más frío como hoy, no varía pi. Pi es un número, es una constante. ¿Qué relaciona qué y qué? ¿Constante entre qué y qué? ¿Qué es la relación entre qué y qué me da pi? En toda circunferencia. Esa relación se mantiene para cualquier circunferencia. Pi es el perímetro de la circunferencia. A ver, yo tengo un cilindro, le paso todo un hilo y le doy toda la vuelta con el hilo. ¿Sí? Bien, ese hilo lo estiro. ¿Cuánto tiene ese hilo? Tiene pi 314 por el diámetro de la circunferencia. Entonces, cualquier circunferencia que yo tome, le calculo el perímetro y mido el diámetro, y si cualquier circunferencia que yo tome, el perímetro sobre el diámetro me da pi. ¿Sí? O sea que toda circunferencia tiene un perímetro pi veces su diámetro. Pi veces su diámetro. ¿El diámetro en qué se mide? En metros, vamos a suponer, en centímetros. Si yo el centímetro del diámetro lo multiplico por pi, que no tiene unidades, me da el perímetro en centímetros. ¿Se entiende? Entonces pi, como es el perímetro sobre el diámetro, el perímetro en centímetros, el diámetro en centímetros, no tiene unidad, pi. Bueno, las razones trigonométricas tampoco tienen unidad. Y cuidado, Valentina, centímetro sobre centímetro no es centímetro, es adimensional. ¿Sí? Sí, es que no sabía eso, entonces no me quedaba de otra. Bien, perfecto. ¿Estamos? Vieron que son pavadas que estamos viendo, pavadas de mucho antes, pero nos incorporan un Sí. montón de conocimientos que no estaban bien sostenidos. Sigamos. Las razones trigonométricas dependen del ángulo, no dependen de la longitud. ¿Sí? Cambio alfa, me cambia la razón. Cada ángulo tiene un seno, un coseno y una tangente distinta. Bien, por ejemplo, acá, tengo un ángulo de 30 grados y tiene 3 de alto acá. El triángulo tiene un cateto opuesto de 3 y una hipotenusa de 6. Y este tiene un cateto de 5,65 sobre 11,3. Entonces, si realmente los dos ángulos si los dos triángulos son semejantes, o sea, tienen el mismo ángulo de 30, el seno y el coseno, independientemente de que sea más grande, va a ser igual. ¿Cuánto es el seno acá? 3 sobre 6, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y acá cuánto es? 5,65 sobre 11,3. Entonces, si el ángulo es igual y los lados son distintos, el seno me sigue dando igual. Por lo tanto, el seno no depende de la longitud de los lados, depende del ángulo. ¿Cómo harían esta cuenta para el coseno? ¿Qué cuenta harían en el primero para el coseno? Para el chiquito, para el triángulo chiquito. ¿Qué pondrían acá? Coseno de 30, ¿igual a cuánto? Este número, ¿qué esta relación? ¿Cuánto harían? ¿Cuál es el cateto adyacente a 30 grados en el triángulo chiquito? ¿Cuánto mide? 5,2 Sí, sobre 3. sobre. 3. Pero no era que el coseno era sobre la hipotenusa, Sobre 6. sobre 6. El cateto adyacente 5,2 y la hipotenusa, la grandota, 6. En este, 9,79 sobre 11,3, 0,87. ¿Y la tangente? ¿Cómo sería la tangente, por ejemplo, en el grandote? ¿Cómo sería la tangente en el grandote? Alguien que no haya dicho nada todavía. A ver, Cristian González, dale. La tangente, Sí, del grandote.
Sería el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? El opuesto vale 5,65 sobre 9,79. Perfecto. ¿Estamos? Bien, bien. En este sería 3 sobre 5,2. Y obviamente en los dos triángulos el seno, el coseno y la tangente nos dan lo mismo porque no depende de la longitud de los lados, sino depende del ángulo. ¿Sí? Si yo corto acá y hago otro triángulo acá así, más chiquitito, y mido los tres lados, me va a seguir dando estos números. ¿Sí? Si lo hago así grande, más grande así, pero no tan grande, también. ¿Estamos? Bien. A ver acá. Acá quiero que trabajen un poquito ustedes que me digan esto. Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, calcule las razones trigonométricas de los siguientes triángulos. Seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa en este caso? Lo calculamos. ¿Sí? Que, en este caso se lo podrían hacer mentalmente, pero pónganle que no y lo hacen con la calculadora. ¿Cuánto sería el seno de alfa? Cinco sobre 10. 0,5. Bien. 0,5. Vamos a anotarlo acá. ¿Están de acuerdo ustedes con eso que dice Valentina? 5 sobre Sí, 10, sí. 0,50. Bien. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Y ahí no sé. ¿Qué tengo que hacer para calcular? ¿Qué necesito para el coseno de alfa? El otro cateto. ¿Y cómo lo calculo? Con Pitágoras. Con Pitágoras. Entonces hagan con Pitágoras a ver cuánto le da el otro cateto. Dígame cuánto le da el otro cateto. Que yo lo voy a anotar acá. ¿8,66? Sí, 8,66. Bien. Entonces ahora hágame seno, coseno y tangente. Coseno de alfa. 8,66 sobre 10. 0,866, ¿sí? Bien. Tangente. Cinco sobre 8,76. Sí. Queda 57. 0,577. 577. Bien, muy bien. Vamos a beta. ¿Cuánto es el seno de beta? Recuerden que seno es opuesto y coseno es adyacente sobre hipotenusa. El seno, ¿cuánto es? 8,66 sobre 10. O sea, 876. 0,866. Bien. Vamos al coseno de beta. 5 sobre 10. 5 sobre 10. 0,5. Bien. Y vamos a la tangente de beta. 8,76 sobre 5. 8,66. 1,73. 732. Bien. Fíjense una cosita.
el seno y el coseno en ningún caso pasó de 1. Siempre fue menos de 1. Después vamos a ver si eso es siempre o en este caso. En cambio, la tangente en un caso fue mayor que 1. Bien. Y fíjense esto también, que es una propiedad del seno y del coseno. En rojo lo voy a marcar. Acá es 0,5. Y acá es 0,5. Y acá es 0,866. Y acá es 0,866. O sea que el seno de 30 es igual al coseno de 60. Y el coseno de 30 es igual al seno de 60. ¿Qué son 30 y 60? Ángulos complementarios. ¿Cuándo era un ángulo complementario? Cuando sumado daba La sumada 90. 90. ¿Cuándo era un ángulo suplementario? Cuando sumado daba Más de 180. no, 180. 180. Suplementario 180. 180. O sea, 120 y 60 son suplementarios. 50 y 40 son complementarios porque suman 90. El seno y el coseno de un ángulo complementario es igual. Siempre, para cualquier ángulo. O sea, el ángulo de para 30, el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60, porque 30 y 60 son complementarios. El coseno de 2 es igual al seno de 88. ¿Por qué? Porque 2 y 88 son complementarios. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ya tengo una cuestión que se da en este triángulo, pero después van a ver que se dan en todos los ángulos. Complementarios son el seno y el coseno, no el seno y el seno, el seno y el coseno son iguales. Por ejemplo, 45 es complementario ¿de quién? ¿Cuál? No escuché. 45 es complementario ¿de qué ángulo? De 45. De 45. Bueno, si ustedes hacen el seno o el coseno de 45, le va a dar raíz de 2 sobre 2, que es igual a 0,707. Los dos valen 0,707. Los dos son iguales. ¿Por qué? Porque son complementarios. El único ángulo que el seno y el coseno vale igual es el de 45. ¿Por qué? Porque en un triángulo de 45 grados los dos catetos valen iguales. Entonces el seno y el coseno es indistinto que lado use. Me va a dar siempre igual. ¿Sí? Y son complementarias. Bien. Muchas veces me pasa que los chicos me dicen, la fuerza F1 tiene forma 45 grados y F1X y F1Y me dio igual. ¿Por qué me dio igual? Porque es 45 grados. Y si es 30, y no, si es 30 no, porque el seno es 0,5 y el coseno es 0,866, no es igual. Pero si es 45, sí. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Vamos a ver el uso de la calculadora y algunas cosas que muchas veces hay problemas. Primero, un error muy frecuente. La calculadora debe estar en el sistema sexagesimal. El modo D. Fíjense, ahí tengo la calculadora. Esa es la calculadora que uso yo. ¿Sí? Esa es mi calculadora. Bien, y es una de las más comunes. ¿Cómo hago para ponerme, cómo sé que está en modo D? En ese cuadradito ahí, muy chiquito, un error de Casio para mí, siempre critico, ¿por qué tan chiquito algo tan importante? Tiene que decir D. Si usted dice D ahí, está bien, está en sistema sexagesimal, que es el que usamos. ¿Sí? Si dice R, ahí puede decir R. ¿Qué quiere decir? Sistema radial. Y si está G, sistema centesimal, sistema inglés, que dijimos que nosotros no usamos. ¿Cómo hago para cambiarlo? Si no está en D, si usted la tiene calculada y no está en D, tienen que presionar 2 veces esta tecla. ¿Ven ahí? Mode. 2 veces. Y cuando presionen 2 veces esa tecla, le va a aparecer esto. Dej, rat y gra. ¿Qué van a tocar ustedes? El 1. El 1 la ponen D. ¿Lo sabían eso? No, No. yo no. Ahora sí. Bien, buenísimo. Yo pensé que lo sabían. Yo lo iba a poner y dije, por las dudas lo voy a poner igual. ¿Sí? Busqué esta calculadora en internet, todo para armar esto. Bien, entonces, después les voy a pasar esta clase por si alguna vez se olvida, lo tienen. ¿Sí? D siempre. Fíjense que se ve, yo que soy chicato no lo veo de bien acá.
¿Saben lo que hago yo? Como no lo veo, pongo seno de 45 y si me da 0,707 es que está en D. Pero como no lo alcanzo a ver, hago eso. Esa es otra. Pongo seno de un ángulo que yo conozca y si me da el valor que yo sé que tiene que darme, es que está en el sistema. ¿Sí? Pero bueno, ustedes que son jóvenes van a ver bien que ahí dice con una D, que significa que el sistema que está, aparte D es D y nosotros es hexagesimal, es como que no está muy claro tampoco. Entonces está bueno saber esto. Bien, volvamos. Yo tengo la calculadora en el sistema correcto, ahora la tengo en sexagesimal. Bien, ¿qué hago? ¿Cómo calculo una razón? Conociendo un ángulo, o sea, por ejemplo, el seno de 53 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer seno, la tecla seno que está escrita así, sin 53, y me da ese valor. ¿Le da ese valor o no? ¿Les dio? Sí. Bien. Eso cuando a mí me dicen el seno de un ángulo, yo hago eso, la tangente, el coseno y ya está, es muy fácil. No hay mayor problema. No hace falta que pongan el símbolo de grados. 53 solo es suficiente. ¿Cómo hago para calcular el ángulo conociendo la razón trigonométrica? Por ejemplo, conociendo que el seno de un ángulo es 0,5 o 0,7 o 0,8. ¿Y cuánto vale el ángulo? ¿Sí? Entonces voy a escribir Shift, no voy a escribir, perdón, voy a presionar la tecla Shift, que está arriba, acá, ¿la ven acá? Shift, ahí. ¿Sí? Fíjense que acá está seno, coseno y tangente, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sí, sí. Volvemos. Bien, hago Shift más seno. O sea, primero Shift, después seno. Y ahora escribo el valor, por ejemplo, 0,32. 0,32. Que yo sé que 0,32, ¿qué era? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? O el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, en este caso el cateto opuesto sobre la hipotenusa porque es 0. Me dio 0,32. Entonces me da 18,66. ¿Qué sería ese 18,66? ¿Qué representaría ese 18,66? El Sería un grado. ángulo. El ángulo en grados. 18,66 grados. Cuando me lo da en forma, ahí lo estoy determinando no en grados, minutos y segundos, me lo está dando en forma centesimal. O sea, 0,66 de un grado. 18 grados más 0,66 de un grado. ¿Cómo hago para escribirlo? ¿Cómo hago para escribirlo? Pasarlo, perdón, a grados, minuto y segundo. Bien. Lo voy a presionando esta tecla, ¿sí? Presionando esta tecla, que esta tecla es la que está, la señalo acá. Perdón. Ahí la ven. Esa es la tecla de grados, minuto y segundo. Bien. Entonces volvamos. Bien. ¿Qué me da cuando hago eso? 18 grados, 39 minutos, 47 segundos. Y acá hay una cuestión que muchos no entienden. Porque dice, ¿cómo? Si acá es 18,66, ¿por qué acá 39 si acá es 66? Porque esto es 66 de 100. Esto es 66 centesimal, 66 de 100. Y esto es 39 de 60. Por eso pasa esto. Estos son 39 grados 39 minutos de un grado que tiene 60. Esto es 66 de 100. En realidad es lo mismo, pero esto está pasado a grado, minuto y segundo. Pero no tengo que hacer ningún... Se puede hacer el cálculo. 0,66, hace una regla de 3 simple. 0,66, un grado. Bueno, 60 minutos, un grado. 0,66x, y me va a dar 39, y pico. Y después lo paso a los segundos. Se puede hacer eso. Pero ¿para qué lo voy a hacer si lo hace la calculadora? Entonces ahí ya tengo el ángulo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el opuesto era 0, era 5 y la hipotenusa era 10, hago shift seno de 0,5, después hago
grado, minuto y segundo, y me da el ángulo en grado, minuto y segundo. ¿Cómo hago si lo quiero hacer todo en un solo paso? O sea que a mí me dan la longitud de los dos lados, y quiero sacar directamente cuánto es el ángulo. Lo voy a hacer así. Shift, seno, y entre paréntesis, cuidado, si no pongo los paréntesis me va a hacer cualquiera. Vamos a suponer que el cateto opuesto era 2 y la hipotenusa era 4. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es el ángulo si el cateto opuesto es 2 y la hipotenusa es 4? Shift, seno, abro paréntesis, pongo 2, dividido la calculadora no está puesto como una barra, sino una línea así con 2 puntitos, 4. Igual. Hagan eso a ver cuánto les da. A ver si da 30. bien. ¿Cuánto les da? 30. 30 grados. Háganlo sin ponerle el paréntesis. Hagan shift, seno 2 y después dividido 4. También me da 30. Ah, la tuya tiene el Error. paréntesis incorporado, entonces. Error me Shift, da a mí. claro, a vos te da, ¿ves? A ella le dio 30 porque la de ella ya tiene como incorporado el paréntesis, aunque no parezca, y la tuya no te da porque no hay un ángulo que tenga un seno de 2. Entonces ahí te da error. A mí me da error. Bueno, vos tenés una calculadora, se nota que vos vas a ingeniería civil y ya tenés una calculadora mejor. Ah, de hecho tengo la misma que la tuya, pero no sé por qué hace eso. Bueno, no, debe ser el distinto modelo. No sé. Bueno, pero por No las sé. dudas, que uses otra calculadora, Sí, lo que siempre. fuera, acordad, si te da error, el error está en eso, no hay que te da un valor falso, te da error. El problema sería, ¿sabés qué sería el problema? Que si yo hiciera, por ejemplo, si vos haces Sí, que no te shift, dé error y pone no, un... si vos haces shift 0,2 dividido 0,4, haces shift 0, este chico Cristian, que le dio con error, haga shift Sí. seno 0,2 dividido 0,4. Y ahí no te da error, pero te da un ángulo incorrecto. Ahí te da shift seno 0,2 dividido 0,4. Me da 28,84. Bueno, y da 30. A mí me dio 30. ¿Está? Bien, entonces, cuidado, porque si pongo un número que esté entre 0 y 1, me da un error y yo lo tomo como válido. Y tengo todo mal. Si me da error, mejor, porque me doy cuenta que tengo un error, pero me puede dar, no error, me puede dar un valor que no sea el correcto. ¿Por qué? Porque me hace el arcoseno del 0,2 y no del 0,5. ¿Sí? Bien, bueno. Para terminar la clase, ¿alguna vez escucharon hablar de la circunferencia trigonométrica? Ese término, ¿lo escucharon? No. No. Circunferencia gonométrica, tampoco. Menos. Bien. ¿Qué Menos. es una circunferencia trigonométrica? Vamos a trazar una circunferencia de radio 1 y centro en el origen de un sistema de coordenadas. Esto a mí me divide, ese eje XY me divide el plano en 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Saben los cuadrantes? Creo que sí. ¿Ese qué Sí, cuadrante? no me El que le hice acuerdo. un tilde, ¿qué cuadrante es? No me acuerdo. El primer cuadrante es ese. ¿Este cuál es? El segundo. Segundo, Es el tercero y el otro el cuarto. tercero y cuarto. Bien. Va en contra de las manijillas alrededor. Exactamente. Es sentido antihorario. ¿Sí? Cuando ustedes vieron en estructura 1 que dibujaban una fuerza, la representaban así. Yo decía una fuerza de 30 grados y la dibujaban para arriba. ¿Sí? En sentido antihorario positivo. Bueno, esto es igual. Sí. Esto es antihorario positivo. En contra de las manecillas del reloj, como dice acá la compañera centroamericana. Bien, que hablan así. ¿Está? Sí, fue difícil de decir. Bien, ¿estamos? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien me podría decir el coseno en el segundo si es positivo o negativo? Pero porque lo sabe, no porque lo miran ni nada. Pueden decir así rápidamente, el coseno en el segundo, ¿es positivo o negativo? No, seguramente no. Bueno, vamos. Negativo creo que es. Bueno, pero No me el acuerdo bien
si se dividía de arriba para abajo o de izquierda a derecha el positivo y el negativo. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de hacer una regla más fácil que cuando la próxima vez te pregunte te acuerdes. Vas a ver que lo vamos a conseguir. Pero para eso lo vamos a demostrar primero. Bien, entonces, perdón, lo que digo es que tengo un ángulo alfa, de esa manera. ¿Sí? Para ese ángulo alfa, como esto es 1, este punto está en 1. ¿Sí? Porque la circunferencia, perdón, no lo aclaré bien. La circunferencia trigonométrica no es una circunferencia cualquiera, es una circunferencia que tiene como radio 1. O sea que desde acá hasta ahí hay 1. Desde acá hasta ahí hay 1. Desde ahí hasta acá hay 1. Y desde acá hasta acá hay 1. Todos están a 1. En realidad, este punto está en menos 1. O sea, acá está el 0, y acá estaría, en este punto acá estaría el menos 1. Acá estaría el 1i, y acá el menos 1i. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A esa circunferencia, que tiene como radio 1, le vamos a llamar circunferencia trigonométrica. Bien, fíjense. A ver, me esperan un segundito, chicos, que los perros me están moviendo loco. Bien, fíjense, en este caso tengo el radio R de esta más grande y el radio 1 acá. Y en eso yo digo que el seno, ¿qué es? La ordenada sobre el radio. ¿Qué es la ordenada y qué es la abscisa? ¿Alguien sabe lo que es la ordenada y qué es la abscisa en los ejes X, Y? ¿Sí? No, profe. Ya me Bien. olvidé todo eso. La ordenada no es el punto, Por ejemplo, yo me paro acá. un punto específico, claro. Yo me ubico acá, en este punto. O yo digo así, vamos a suponer, yo digo así, a ver si se entiende esto. Yo digo el punto P tiene 3 metros, 4 metros. ¿Cuál es la abscisa y cuál es la ordenada? ¿Cuál es la X y cuál es la Y? 3, 4, ¿cómo lo ubican a 3, 4? 3 en X y 4 en Y. Bueno, 3 es la abscisa y 4 es la ordenada. ¿Sí? El X, el horizontal, es la abscisa y el Y es la ordenada. La ordenada puede ser más 4 o menos 4. Puede ser 0 también, ¿no es cierto? Si es 0 está sobre el eje X, la ordenada. Si es positiva está para arriba, si es negativa está para abajo. ¿Sí? La abscisa, lo mismo. Si es 0 está sobre el eje Y, si es positiva está para la derecha, si es negativa está para la izquierda. ¿Se entiende entonces lo que es la abscisa y la ordenada? Bien, Sí, la sí, eso ordenada es la entiendo. Y. La abscisa es Eso la lo Y. vimos en funciones. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, la ordenada es I' para este es I' sobre R. Y para el que yo tengo, no es sobre R, es sobre 1. ¿Por qué? Porque el radio es 1. Y la hipotenusa en este triángulo alfa, ¿cuánto tiene de hipotenusa esta circunferencia? 1. Entonces, I sobre 1 I. Quiere decir que el seno es igual a la ordenada verde. En el caso de alfa, ¿cuánto vale el seno? Vale esta longitud que yo tengo acá. Mido con la regla esto y me daría cuánto vale el seno. Y el coseno mido esto que está en color más oscuro. Hasta acá. La abscisa. Divido 1, me queda eso. Si se fijan, en el primer cuadrante, estos dos números, el verde y el bordó ¿son positivos o negativos? Positivo. Son los dos positivos. Vamos. La tangente sería el I sobre el X. O sea, el seno sobre el coseno. ¿Tá? La tangente es el I sobre el X. La ordenada sobre la abscisa. Y sobre X. Como el seno es Y y el coseno es X, la tangente la puedo sacar como seno sobre coseno. Bien. Ahora, ahí tienen el punto PXY. Y acá tengo
Q' y prima, para este y para este. Bien, fíjense ahora, dibujo nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que esta altura me da el seno. Este número que yo tengo acá me representa el seno. Y este así me representa el coseno. Para un ángulo del primer cuadrante, los dos son positivos. Para un ángulo beta del segundo cuadrante, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? ¿Cuál es positivo, el seno o el coseno? El seno. ¿El seno qué es? Positivo. Positivo. ¿Y el coseno? Negativo. Negativo. Bien, vamos al tercer cuadrante. El ángulo gamma. Los dos son negativos. Los dos son negativos. O sea que el coseno y el seno es negativo en el tercero. Bien, vamos al cuarto. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Para el ángulo delta. Los dos. ¿Los dos son qué? No. Ah, No, el coseno es positivo y creo que el es seno es positivo. negativo. El coseno es positivo y el seno es negativo. ¿Sí? Bien. O sea que la circunferencia trigonométrica me dice eso, pero eso ustedes no se lo van a acordar, estoy seguro. Pero sí se van a acordar la reglita. Pero acá está yo demostré cómo era. Bien. Primero, el seno y el coseno, fíjense que el valor más grande que toma es 1 o menos 1. O sea, el seno y el coseno nunca van a ser 2, 3, 4. Por eso cuando vos pusiste, Cristian, seno de 2, te dio error. ¿Por qué? Porque el seno va entre 1 y menos 1. No toma valores más grandes que 1 ni más chicos que menos 1. ¿Sí? Hay una propiedad del seno y el coseno que se llama la propiedad de la acotación del seno y el coseno. ¿Qué quiere decir la acotación? Que no puede tomar valores mayores a 1 y menores a 1. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es siempre más grande que los catetos. Entonces, cuando yo divido por un número más grande, nunca me va a dar mayor a 1. ¿Sí? Bien, es una Porque propiedad. es un triángulo que no existe. Claro. Entonces, el seno y el coseno están entre 1 y menos 1. Bien. Vamos ahora al seno. Vamos a analizar el seno. El seno, recuerden que es el color en el primer cuadrante. ¿Es positivo o negativo? En el primero. Positivo. Positivo. ¿Sí? Lo pone el mismo color que acá. Ahora lo voy a poner verde. En el segundo, el seno, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. En el tercero, Negativo. y en el cuarto, Negativo. Negativo. vamos al coseno. En el primero, ¿cómo es? Positivo. Positivo. En el segundo, ¿cómo es? Negativo. 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 En el tercero, Negativo. Negativo. y en el cuarto, Positivo. la tangente era el seno sobre el coseno. ¿Sí? La tangente era seno sobre coseno. Entonces, en el primer cuadrante, si el seno es positivo y el coseno es positivo, un número positivo dividido otro número positivo, ¿qué me va a dar? Positivo. Positivo. En el segundo, un Negativo. número positivo dividido un número negativo. 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 En el Negativo. tercero, cuidado en el tercero, un número negativo dividido un número negativo. Positivo. Positivo. ¿Y en el cuarto? Negativo. 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 Bien. Conclusión, chicos. En el primer cuadrante, todos son positivos. Seno, coseno y tangente son positivos. Ahí no hay problema. Por eso siempre se recomienda trabajar todo en el primer cuadrante, para no tener que andar con los menos. Todo positivo. En el segundo, ¿cuál es positivo? El seno. El seno. En el tercero, ¿cuál es positivo? El coseno. En el tercero. ¿Cuál era el tercero? Ah, no, ninguno es positivo. No, ¿cómo que no? En el tercero. La hipotenusa. No, me tenés que decir seno, coseno, tangente. Este es el tercero. Este es el segundo, el primero y este es el cuarto. Ah, tangente. En el tercero es tangente. ¿Y en el cuarto cuál es positivo? Coseno. Coseno. Entonces miren cómo es la regla para no olvidarse nunca. En el primer cuadrante son todos positivos. En el segundo el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno. En el segundo, que empieza con S, el positivo es el seno que empieza con S. En el tercero, que empieza con T,
El positivo es la tangente que empieza con T. En el cuarto, que empieza con C de cuarto, el positivo es el coseno. Coseno. Con eso no te podés olvidar más. En el primero todo positivo. Te dicen la tangente. ¿Cuál es positivo? Tangente con T, tercero. Listo. El coseno con C, cuarto. El seno con S, segundo. Listo. ¿Estamos? Listo. Sí. Bien. Bien. En cambio, la tangente no va entre 0 y 1. La tangente va entre menos infinito a más infinito. ¿Sí? ¿De qué depende? De la longitud de los catetos. Y puede haber un cateto que sea infinitamente grande contra otro que sea muy chiquito. Entonces la tangente me puede dar un número muy grande o muy chico. ¿Sí? No tiene esa acotación de 1 sobre 1, como tiene el seno y el coseno. Bien, bien.